Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriel Rodríguez Garrido, yo soy director ejecutivo del IPA, del Instituto Petroquímico Argentino. Y bueno, en estos días de pandemia estamos organizando varias charlas de actualización. La verdad que este tema lo veníamos hablando con Norberto ya previo a la pandemia. Para nosotros es un tema, diría, estratégico para esta institución y para toda la industria química, petroquímica. Así que bueno, a partir también de la pandemia creo que también se ha potenciado algunos temas que se van a charlar durante el día de hoy. Les voy a pedir a todos que coloquen en silenciar para tener un poco más de orden. Lo mismo yo lo puedo hacer, pero me gustaría que ustedes lo hagan directamente. Le voy a dar paso ahora a Baker Tilly, a Norberto Saraceni y Julio Fonrush para la presentación. La idea va a ser tener 40, 45 minutos de exposición y si les parece me pueden ir enviando consultas, preguntas en el chat y yo hacia el final el oficio de mediador, digamos, y de preguntador, y vamos haciendo un diálogo entre todos, si les parece. Así que gracias Norberto, gracias Julio, adelante. Norberto, creo que ahí nos pasamos bastante. Si podemos ir a la primera filmina. Acá está. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Lipa por la invitación, Norberto. Sobre todo en los tiempos en que estamos, que son bastante difíciles para todos. Difíciles y riesgosos, ¿no? En un escenario que es muy cambiante y con una lluvia de reglamentaciones y también de cambios de cosmovisión y de las personas y de la forma de comportamiento de las personas, que en este momento lo que es los programas de conducta o la cultura de cumplimiento dentro de las empresas están en constante cambio a partir de esos cambios de conducta de los miembros de cada sociedad, ¿no? de cada empresa. Tenemos una agenda preparada que, bueno, está dividida en 4 puntos sustanciales. Primero, una introducción a lo que han sido las medidas en el marco de esta emergencia sanitaria desde el 13 de marzo hasta ahora, compenetrándonos obviamente en lo que es el objeto de la exposición en compliance. Después pasar a un segundo punto referido a qué es el compliance y cuál es la trascendencia e importancia, tanto en grandes como en pequeñas empresas. Paralelamente pasar a lo que es el contenido y digamos, analizar cada uno de los elementos de los programas de integridad y finalmente desarrollar, exponer sobre el compliance como una herramienta útil para el sector privado. Norberto, si querés pasar. Voy a ser muy breve con la parte legal, pero no me pareció que es... Julio, ahí está, ahí me escuchan. Sí, perfecto. Decía que voy a empezar con un muy breve análisis de lo que es la normativa que se está imponiendo por lo menos desde el 13 de marzo. Hice una recopilación de normas que entiendo afectan al sector de las empresas que están acá involucradas. Y bueno, también me parece importante que lo resaltemos a la luz de qué hacer, ¿no? Como todos sabrán, 13 de marzo, a la luz del avance del COVID-19 y la declaración de pandemia de la OMS, se dictó el decreto DNU 260 del 2020, que amplió la emergencia en materia sanitaria establecida por la ley 27.541 de final de noviembre del año pasado, extendiendo lo que es la emergencia sanitaria un año más. Seguidamente, 20 de marzo,
muy poco tiempo después se decretó, se emitió el decreto 297 del 2020, decreto que estableció lo que es el aislamiento social preventivo y obligatorio, en adelante lo vamos a denominar el ASPO, que en forma inicial fue desde el 20 de marzo, a las 0 horas, hasta el 31 de marzo, y fue materia de sucesivas prórrogas. La última que no está mencionada es el decreto 489, hasta la primera semana de junio próximo, ¿no? Se establecieron también salvedades y excepciones. Estas salvedades estaban focalizadas a lo que son servicios y actividades digamos, ponderados como esenciales para la vida cotidiana y para lo que es el desarrollo de la economía en Argentina. Estas actividades inicialmente estaban en el artículo 6 del decreto 297, inmediatamente 2 días después, en función de de las lagunas que dejó el 297, se emitió la decisión administrativa 429, y sucesivas. A mí me parecieron trascendentes la 450, después, bueno, la 493, la 463, hay infinidad hasta el día de hoy que se van dictando a nivel regional. La 524, la 504, perdón, 524 es otra cosa. La resolución del Ministerio de Desarrollo Productivo, la 179, es decir, salieron varias, entre decisiones administrativas y resoluciones salió una catarata, que al día de hoy sigue dando bastante trabajo. ¿Qué me parece importante? Porque estas actividades y servicios exceptuados, pasó algo que experiencia en el pasado, sobre todo en el año 2013-2014, en materia de importaciones, afectó al sector, tanto sector hidrocarburífero como sector de energía. Claramente muchas de las definiciones no estaban focalizadas en lo que es el mercado, ya sea el upstream, downstream, ni mucho menos a lo que es los servicios públicos regulados. Inicialmente se exceptuó el mantenimiento de los servicios básicos como electricidad y gas. Este inciso 17 del DNU 297 se refería a los servicios públicos, es decir, concesionarias y licenciatarias del sector de energía y gas, respectivamente, ¿no? Habla de otro servicio público, regulado en el decreto 44, que tuvo una ulterior modificación, y que mal la cabeza no me engaña, en el 2018, referido al transporte de petróleo, combustibles y GLP en el inciso 18. Paralelamente también estableció en el inciso 23 guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de yacimientos de óleo y gas, planta de tratamiento y de refinación, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, oil y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadoras de energía eléctrica. Obviamente, en lo que era la actividad nos generó toda una situación de grises que tanto las áreas legales como las áreas de compliance estaban cuestionando y consultando qué hago yo si tengo una planta de autogeneración en mi fábrica. ¿Qué hago yo si soy una petroquímica que intervengo en un proceso, no sé, por ejemplo, alquilización con una refinería? ¿Estoy incluido en el downstream? Yo interpreto que sí, ¿no? Porque la ley Frondizi es del año 67 y el sector petroquímico avanzó en forma considerable, ¿no? Y obviamente ya hay un antecedente en los viejos programas de Refinación Plus, en lo cual empresas petroquímicas fueron incluidas y comprendidas en el marco de ese programa de fomento. Es decir, igualmente lo que era como estaba inicialmente las actividades y servicios esenciales, excluía o nos dejaba fuera del alcance a actividades que desafortunadamente tienen una intervención necesaria desde el upstream y aguas abajo, ¿no? Por ejemplo, una empresa de servicios petroleros. Está incluida, no es una productora, no está en el registro de empresas productoras. Seguidamente, la decisión administrativa 429 incluyó lo que es producción y distribución de biocombustibles. Norberto, si querés pasar.
operación de centrales nucleares, y acá es donde empezaban a surgir esas inconsistencias y alertas. Una operación de una central nuclear es una generadora de energía eléctrica. Podrá ser de fuente nuclear, ¿no? Pero está en el segmento de generación de energía eléctrica y está en el marco regulatorio de energía eléctrica. Son el sostenimiento de actividades vinculadas a la protección ambiental y minera. Posteriormente, la decisión administrativa 468 incluyó la obra privada de infraestructura energética. Uno la va a tener que definir qué significa. Venta de insumos de materiales de construcción provistos por corralones, en la decisión administrativa 450. Ahí se empezó a meter en el lado minero. Actividades vinculadas a la producción, distribución y comercialización forestal y minera, en la misma decisión administrativa 450. Metió en un mismo paquete la actividad minera a la actividad forestal. La actividad minera me parece más vinculada a la hidrocarburífera. Exploración, prospección, producción, transformación y comercialización de combustible nuclear, también en la decisión administrativa 450. Después también se incluyeron otro tipo de actividades que industrias como la que nos ocupan tienen como servicios incluidos y que integran la cadena de producción de cada entidad, ¿no? Actividades vinculadas al comercio exterior. Esto ya estaba incluido en el DNU 297, hablaba de actividades urgentes de comercio exterior, dejando un gris en la interpretación de qué se interpretaba como urgente, y bueno, posteriormente fue incluido en la decisión administrativa 450 ya en forma más genérica, pero se reiteraban digamos, de escenarios anteriores, ¿no? Actividades de producción para exportación y procesos industriales específicos fue después incluido en la decisión administrativa que antes les había reseñado, en la 524 y en la resolución del Ministerio de Desarrollo Productivo 179, que recién entonces empezaron a integrar la cadena de valor de proveedores a estas actividades y servicios esenciales. Esto fue bastante posterior a cuando se dictó el DNU 297. Acá no veo que esté, la 429 había establecido también lo que eran empresas de procesos continuos, que existe un riesgo en la interrupción de su actividad, que esto afectaba mucho al sector petroquímico y al sector químico. Y bueno, establecía que esto requería una autorización previa desde la Secretaría de Industria, y yo les voy a ser honesto, de todas las que tramité no obtuve un solo resultado, y recién obtuve las autorizaciones a nivel municipal después de la decisión administrativa 524. Norberto, si querés pasar. Paralelamente a los efectos de poder circular y poder ponerse en actividad, yo acá señalé solamente los certificados. Es importante destacar la observancia de los protocolos COVID y lo que son las medidas de salubridad y seguridad de los trabajadores que se empezaron a implementar a partir de estas medidas. Jurisdicciones locales enmarcaron más desde el ámbito contravencional lo que es la carga de limpieza de cada una de estas entidades. Y los certificados también reflejó otro desorden, ¿no? Y también digamos, desorden y desprolijidad serían las palabras, pero bueno, hay que ponerse en los pies de quienes estaban redactando esto, pues se instituyeron certificados a nivel nacional y locales. A nivel nacional se había instrumentado como autoridad en la materia a lo que inicialmente a jefatura de gabinete, si mal no recuerdo, y salió resolviendo sobre el contenido de los certificados el Ministerio del Interior, a través de la resolución 48 del 2020 y la decisión administrativa, es decir, paralelamente una decisión administrativa después modificó la resolución del Ministerio del Interior. ¿Por qué destaco decisión administrativa? Porque era de jefatura de gabinete de ministros. La 446, y bueno, posteriormente, para ahondar aún más la confusión de esto, sobre el contenido de los certificados, el Ministerio de Transporte estableció pautas que debían guiar el contenido de estos instrumentos a través de la resolución 83, y la resolución 84 reguló en forma separada lo que son los certificados aplicables a entidades enmarcadas en la competencia de la autoridad de transporte. Acá no lo consigné, pero es importante. Paralelo a esto, también la ENACOM estableció, el ENACOM, la ANAC, todos entes descentralizados establecieron cargas y certificados propios,
lo cual generaba ya directamente que cada trabajador esté concurriendo, trasladándose para ir a su lugar de trabajo con un bibliorato. Era bastante incómodo. De hecho, sigue siéndolo. Recomendación no es, digamos, desde el punto de vista legal, es ser lo más conservador y evitar cualquier contingencia con las autoridades de control, sean provinciales o nacionales. Finalmente, la decisión administrativa 897, reciente del 25 de mayo, estableció una especie de reempadronamiento de los certificados con el objetivo de unificar jurisdicciones locales y nacionales en un único certificado, certificado único habilitante para circular. Estableció un plazo de caducidad desde las 0 horas del día 30 del 5, y bueno, los tenedores de los certificados van a tener que renovarlos en el sistema. Lamentablemente, y también por lo que estamos viendo operativamente hasta ahora, anticipamos que va a ser tal la demanda de accesos al sitio que va a pasar lo mismo que pasó el 20 de marzo del 2020. El sitio estuvo saturado y empezó a sufrir cambios, el sitio oficial, en forma constante a medida que iba sucediendo esto. Digamos, incluso algunos sujetos se los excluyó de disponer del certificado único habilitante para circular, se les impuso otro tipo de certificado a nivel local, se combinó mucho con varias jurisdicciones a nivel local, pero la situación generaba una sensación de inseguridad en el sector, digamos, declarado servicio o actividad esencial, que bueno, obviamente imponía, digamos, observar la mayor, digamos, un carácter muy conservador en cuanto a cómo resguardar a los trabajadores. Después, sobre el protocolo COVID, agregó lo que fueron las cargas de excluir a los trabajadores de traslado mediante transporte público general, es decir, observar medidas de distanciamiento en los transportes. Lo que el Ministerio de Transporte estableció cargas y cantidad de pasajeros que pueden haber dentro de cada unidad. Se establecieron varias medidas que, a pesar de que son, digamos, de lo que es el traslado in itinere del trabajador, mediante una clara intervención administrativa, a quien más le impone la obligación para resguardar a su empleado es a la misma empresa, ¿no? Es al mismo empleador que está interesado en que no interesado, vamos a cambiar la palabra, porque está obligado en garantizar la seguridad de sus empleados. Ahora bien, a partir del ASPO surgió un cuestionamiento que ya también está surgiendo y siendo consulta desde el exterior, es la razonabilidad del tipo de medida que está adoptando el gobierno argentino en este sentido. De hecho, se hizo eco el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Lorenzetti, cuando señaló, digamos, si bien las cuestiones de emergencia están ajenas a la competencia de la Corte, no así lo que es el control en lo que hace a su razonabilidad. Recordarán que ya tenemos una experiencia en Argentina bastante continua. Yo tengo 41 años y creo que ya 3/4 partes de mi vida la viví en el país en situación de emergencia económica. Ahora se me suma una emergencia sanitaria, ¿no? Los límites a lo que es la razonabilidad de este tipo de medidas, me parece importante resaltarlos, está en la misma Constitución Nacional, en los artículos 76 y 99. En este contexto, el 76 es claro cuando habla de la delegación legislativa o de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, como es en el caso que se da en la Ley de Emergencia y en el DNU 260. Limita las materias, y entre ellas están materias determinadas de administración y de emergencia pública. ¿Qué se necesita? Declaración legislativa de emergencia con un plazo fijado para su ejercicio, que tiene que observar la razonabilidad para subsanar ese escenario de emergencia pública, y dentro de las bases de la delegación que establece el Congreso, es decir, las bases y los límites de la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo tienen que estar expresamente determinadas. Por eso, tanto cuidado en el contenido del decreto 260 como de la ley de emergencia de noviembre del año pasado. Paralelamente a esto, todo esto establece un escenario de caducidad. Si dentro del párrafo previsto en el párrafo anterior nos referimos a lo que es
en lo que es el límite temporal de la emergencia económica, todas estas medidas no son también ratificadas por el Congreso de la Nación. Respecto a los DNU, hay una ley especial, la 2622, sumado que también el artículo 99, inciso tercero, establece la carga que tiene Jefatura de Gabinete para el tratamiento de los DNU, que necesariamente tienen que ser revisados y avalados por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación. Norberto, si querés pasarlo. No, acá le citaba el artículo 99, la parte pertinente del artículo del inciso tercero. El inciso tercero es más largo, pero es claro, ¿no? El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de la nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. La excepción, solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución para la sanción de las leyes, y no se trata de normas que regulen en materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros, que deberán ser refrendados conjuntamente con el jefe de gabinete. Y el jefe de gabinete tiene la carga dentro de los 10 días siguientes a refrendar, y de refrendado el reglamento, de remitirlo al control de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación. Norberto, si querés pasarlo. Es importante resaltar, omití un detalle, es importante resaltar que en todo este contexto que hemos estado pasando, obviamente uno de los debates que fue de público conocimiento fue ¿cuándo vas a sesionar Congreso? ¿O qué garantías tenemos de que se haya cumplido el giro de estos reglamentos a la Comisión Bicameral Permanente para su revisión? Y ahora viene lo importante, ¿no? Ante este escenario, ¿qué es el compliance? ¿No? ¿Cómo va a seguir el compliance ante esta situación? ¿Qué papel van a tener los compliance officers en el escenario actual? Porque el escenario actual, es decir, hoy a la mañana escuchaba en el Club de Compliance algo que me pareció muy importante, es decir, muchos profesionales de compliance obviamente están analizando el escenario de emergencia sanitaria, pero están analizando, bueno, ¿qué va a pasar después? ¿No? Después nos vamos a enfrentar a algo que ya conocemos, que son emergencias de tinte económica. La única diferencia ahora va a ser que es a nivel mundial, lo cual es un detalle muy importante. Y el compliance va a tener que estar vinculándose o actuar en forma coordinada y simultánea con otras áreas digamos, de las empresas que digamos, que a mi modo de entender van a tener que estar adoptando u observando lo que son pautas básicas, ¿no? de los oficiales de compliance en lo que hace a la prevención, detección y cómo responder a los problemas del día a día o a los dilemas éticos, y obviamente adoptar medidas de monitoreo y de remediación. Todo esto, todas estas pautas que hacen a la función de compliance se van a tener que integrar y van a tener que trabajarse en forma conjunta y combinada desde el sector, es decir, desde el mismo sector de compliance, puede ser en forma coordinada o integrada en los comités de emergencia, con las demás áreas. Es decir, yo acá me había anotado lo que hace a salubridad, lo que hace seguridad e higiene, lo que hace medio ambiente, a lo que hace la continuidad de los negocios, a lo que hace a lo que va a ser el home office en lo sucesivo, a lo que hace el día a día en el campo, lo que hace el desarrollo y desempeño o medida de seguridad que adopten los trabajadores en la calle. Es decir, va a seguir a lo que hace a data privacy, ¿no? A lo que hace a seguridad IT. Es decir, hay infinidad digamos, de áreas que van a tener que, a lo que hace a publicidad, ¿no? Acá con Norberto habíamos encontrado esta foto que estaba en un supermercado y me pareció muy buena, ¿no? Es decir, miren cómo el departamento digamos, de lo que es Pringles estableció lo que es el marketing de las papas fritas Pringles. La verdad que el ingenio ante una situación de emergencia es excelente, ¿no? Porque está estableciendo lo que es el mensaje de lo que es el distanciamiento y la observancia de seguridad de la gente dentro del mercado.
Y así yo por lo menos vi varias publicidades de este tinte o tenor o recomendaciones, ya sea del sector de bebidas alcohólicas o lo que es este tipo de medidas. Norberto, si querés pasar. ¿Y cómo va a seguir, ¿no? El compliance? Porque el compliance, y sobre todo analizando la ley penal empresaria en la República Argentina, si bien estamos en el contexto actual, son contextos que tienen por lo menos una retroactividad y también una situación a partir de hechos retroactivos, una situación de monitoreo y ver cómo se va a ajustar en los escenarios actuales, ¿no? Con Roberto habíamos, digamos, rescatado esta noticia que salió en noviembre del año pasado, que obviamente llama la atención, ¿no? La empresa estatal chilena, según está informado en este medio, creo que era Infobae, se autodenunció en los términos del régimen penal empresario de Chile ante tribunales locales en Chile por hechos de corrupción en los años 2014 en la República Argentina. Esto concretamente en las provincias de Santa Cruz. Esto nos abre un dilema, es decir, ¿qué va a pasar en nuestro país? Es decir, nosotros como país, y sobre todo la industria hidrocarburífera o la industria química, estamos tan ajenos, y hablo de pequeñas y grandes empresas, estamos tan ajenos a estos hechos que están pasando afuera. Es decir, la empresa piloto en la República Argentina, ¿qué debería hacer? Un penalista recomendaría una cosa, obviamente un oficial de compliance puede recomendar otra. Y sobre todo la visión de un abogado más capacitado en el exterior. ¿Qué pasa intrazona? Intrazona, Mercosur, tenemos la investigación del Lavallato que sigue avanzando, y obviamente tenemos una situación que no solamente involucra al sector público, al sector privado, perdón, involucra también al sector público, e involucra a pymes. Es decir, pymes en este momento, por lo menos de lo que yo tengo conocimiento, con la causa del Lavallato, están bastante en alerta, ¿no? Y lo que es la incidencia del compliance, y sobre todo en el escenario actual que se da, y fue una discusión, voy a citar otro ejemplo que por lo menos me estaba enterando, el día de ayer se corrió una noticia que finalmente fue rechazada, que hablaban de la designación de un determinado funcionario como posible secretario de Energía. Obviamente eso generó varias críticas. Mi observación en un grupo en Contacto Petrolero fue, señores, el Estado, el sector público, tiene que tener mucho cuidado los antecedentes o el due diligence que haga sobre los funcionarios que está designando como autoridades en punto clave. Porque esto va a generar, obviamente, el levantamiento de una bandera roja en el exterior que va a imponer un mayor monitoreo de las multinacionales acá en Argentina, y esa carga y ese monitoreo se va a desprender aguas abajo. Yo escuché a muchas pymes decir, a mí eso no me afecta, tanto en el sector de minería como hidrocarburífero. No, están muy equivocados. Les afecta. Porque todas estas cargas de cumplimiento de los códigos del exterior les va a llegar a ellos. Y es muy importante porque el sector público muchas veces puede pensar que está ajeno a la jurisdicción de terceros países. En la noticia anterior que estábamos citando, el juez del Lavallato ordenó la captura del expresidente del Paraguay por giros y irregularidades de fondos vinculados a Petrobras. No es un tema menor. Sumado a esto, el año pasado, en el Congreso Internacional de Compliance, el director del FBI para América Latina señaló que Estados Unidos está cambiando su legislación para juzgar a funcionarios en sus tribunales, a funcionarios vinculados a hechos de corrupción en terceros países, lo cual obviamente a nosotros nos va a afectar, porque no tenemos, son creo que contados con la mano las causas de corrupción que llegan a un resultado eficaz, ¿no? Norberto, si querés avanzar. Y como decía, compliance, ¿qué es? ¿Qué es la observancia de la cultura de cumplimiento? ¿Qué es el ejercicio de la función de compliance? Digamos, esta situación complica solamente al sector público, al sector privado, integra a ambos. Y me parece importante que integre a ambos porque tanto el sector público como privado, para bien o para mal, integran
la vida diaria, integran la vida de la sociedad, integran lo que es el día a día de lo que vivimos tanto trabajadores y ciudadanos en general, ¿no? Antes les hablaba de esta designación, les voy a citar otra. En Argas salió publicado hoy, designó a personas con determinados puestos sin antecedentes o conocimientos en materia regulatoria del gas, y directamente como asesores del interventor del ente. Eso genera banderas rojas, y sobre todo desde el exterior, que esa bajada de línea no llega a todos los entes que están en el marco de la competencia, y nos va a llegar a determinados puntos que nos va a comprometer sobre la posibilidad hasta de reunirnos con autoridades de los entes reguladores. Es decir, va a ser un protocolo para cada reunión, para los controles de anticorrupción. Es decir, todas las irregularidades que se hagan en lo que es la imagen de los funcionarios que se designen, va a exigir desde el exterior y también a nivel local un mayor monitoreo. Y un monitoreo muy fuerte, digamos, con explicaciones de cada paso que se hace. Otro ejemplo, las medidas que se están adoptando en materia de importaciones. Es decir, cómo se extendieron las posiciones de nomenclador afectados a licencias no automáticas en las últimas 4 semanas. La ampliación fue la resolución 523 del 2017, fue ampliada abismalmente. Acá tenemos, por ejemplo, la postura de Boeing, que está exponiendo sus correos internos para tener una autorregulación. Y paralelamente, acá, una administradora de tarjetas de crédito que instituye para sus empleados y hasta para sus mismos clientes videos de capacitación. Es decir, videos de entrenamiento para lo que es la cultura interna de los trabajadores en las empresas. Norberto, si querés pasar. Acá tenemos el caso del Siemens, que es muy conocido, y bueno, obviamente me parece, ya para ir redondeando, de pasar a Sí, lo que perdón es... Julio que avancé un poquito, pero como para cerrar ese punto que nos fuimos un poco de tiempo, ahí me estaban avisando, así Dale. que vamos directo. En lo que es la ley de penal empresaria, que acá está citada, la 27401, que ya desde marzo del 2018 está, perdón, 2019, está... No, me 2018, confundí, parece 2018, mentira, me confundí. parece mentira, pero sí, sí. 2018 ya está en aplicación, instituyó lo que es un régimen penal y lineamientos en materia de anticorrupción, estableciendo lo que es digamos, figuras penales aplicables a personas jurídicas, haciéndolas responsables por 4 delitos que están ahí citados. Paralelamente, en los artículos que están ahí referenciados, se instituyó los programas de integridad, y en las 2 resoluciones citadas están los lineamientos que la Autoridad de Aplicación Administrativa Nacional fijó tanto para el sector público como el sector privado. Los delitos cohechos, soborno transnacional, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, lo que es concusión, enriquecimiento ilícito, balances e informes falsos agravados, con el factor obviamente doloso. Todos estos delitos tienen un factor común, que es el abuso de poder encomendado para un beneficio particular, que puede ser tanto del sector público como privado. Norberto, si querés seguir. Y acá es lo importante de esto que estamos hablando. Estos 4 delitos que están en la ley penal empresaria, ¿es la definición de corrupción? ¿Es la corrupción que nos tiene que preocupar a nosotros? No. El concepto es mucho más amplio y llega al exterior. Es decir, tenemos que tener presente las regulaciones de las matrices, los códigos de ética que se nos establecen como pautas básicas para trasladar a nivel local, y todo eso integra el concepto de corrupción. En Argentina recién se está desarrollando y va a seguir avanzando, porque ya el compliance está instalado en Argentina y es una materia que va a avanzar, y necesariamente va a avanzar por el cambio de cosmovisión de la sociedad entera, sobre todo digamos, de las generaciones más jóvenes. Y uno de los objetivos sustanciales es promover la agenda de integridad y cultura de cumplimiento del sector empresario. Y a partir de cómo se está avanzando, no solamente el sector empresario, el sector público. Es decir, que cada sector público haga un due diligence de corrupción o de imagen de los responsables o contratistas que se van vinculando con ellos. Todas las contrataciones que se están llevando a cabo en el marco de la actual emergencia sanitaria
que se están llevando a cabo por contratación directa, necesariamente van a imponer una rendición de cuentas de qué es lo que se está haciendo, ¿no? Ya saltaron algunos hechos sobre precios de barbijos, bastante escandaloso, tratamientos respiradores, es decir, en todos escenarios donde la intervención administrativa se acentuó, fundada en la emergencia. Y bueno, obviamente ya hay demandas iniciadas en ese orden. Norberto, si querés pasarlo. Interesa y sobre todo para que Norberto siga sobre el contenido de los elementos, es referido a los programas de integridad en cuanto si son o no obligatorios, ¿no? Y a qué tipo de entidades tienen que llegar. Voy a empezar por las pymes, porque muchas veces las pymes suelen pasar por alto o consideran que por lo que es su estructura, no necesariamente tienen que disponer de un programa de integridad. Creo que es una visión bastante desacertada, porque el desarrollo responsable del programa de integridad lleva no solamente una cultura y mejor imagen y ambiente de trabajo, sino que además ahorra costos. Y ahorra costos en forma importante. Mucha gente pasa por alto que la responsabilidad de las personas jurídicas, cuando el artículo 2 de la ley 27.401 lo define, detalla con claridad un aspecto. También son responsables si quien hubiese actuado en beneficio o interés de la persona jurídica fuera un tercero, que careciese de atribuciones para obrar en representación de ella, siempre que la persona jurídica hubiese ratificado la gestión, aunque fuera en materia tácita. Obviamente los proveedores, despachantes de aduana, proveedores de mercadería que pueda haber sido importada en forma irreglamentaria, en contrabando o omitiendo cargas esenciales, o en forma irreglamentaria me refiero, por ejemplo, en trámites previos al despacho de importación, mediante irregularidades en la obtención de la aprobación de las licencias no automáticas por ante la Secretaría de Comercio del Ministerio de Desarrollo Productivo. Todo eso va a generar un ruido bastante fuerte. Y ojo, ¿por qué me pareció importante resaltar? Tenemos que distinguir qué es corrupción. Que una empresa del sector se ponga a exportar bananas, como se impuso en los años 2012 al 2014, en el exterior en este momento puede ser ponderado como un hecho de corrupción, sobre todo en jurisdicciones donde el concepto de corrupción comprende a lo que es la corrupción entre privados, por ejemplo, la cartelización. ¿Me entiendes? Si Reino Unido condena como un ilícito la cartelización. Es decir, son aspectos que acá todavía estamos muy maduros, pero que somos objeto de monitoreo y control desde el exterior. Sobre todo para las consecuencias que va a traer a las matrices, digamos, a las casas matrices de cada sociedad. Y ojo, también sociedades como, no sé, nuestra empresa nacional de hidrocarburos, que cotiza en la bolsa de los Estados Unidos, obviamente de esa forma se está sujetando también a la jurisdicción del Departamento de Justicia de los Estados Unidos o de la SEC, de la Securities Exchange Commission, donde tienen que informar. Muchas empresas nos piden de revisar los informes. En ese punto, Julio, en ese punto seguramente van a aparecer un montón de consultas que las vamos a ir trabajando, lo que me dijo Gabriel, ahora una vez que terminemos. Si querés hacemos el switch ahí con esto, y me parece que es muy importante ese punto, ¿no? El hecho de cómo va a impactar en las empresas locales cualquier tipo de hecho de corrupción o de hecho producido en la coyuntura por relajación de determinados controles a las compañías acá en Argentina, sus sucursales, sus proveedores, sus clientes, ¿no? Te voy a resumir lo que es la parte de mi exposición con un detalle, siguiendo esa línea, sobre lo que es la maduración de lo que es un hecho de corrupción. La ley penal empresaria es una ley penal, es decir, integra el ordenamiento de fondos, una facultad del Congreso de la Nación y se aplica en todas las provincias. Pero es importante destacar lo que, si fuera así, que es así, si para mí es de una naturaleza mixta, y lo voy a fundar muy rápido y van a entender por qué la importancia de instituir los programas de integridad y lo que es esta observancia. No solamente por lo que es el aspecto internacional y lo que es también salvaguardarse ante políticas anticorrupción, sino fíjense la definición del programa de integridad, ¿no? Son obligatorias las personas, para lo que es contrataciones con el Estado, que incluye lo que es contrataciones, a mi entender, con entes que tienen transdelegación de cometidos por parte del Estado, como concesionarios de servicios públicos, o puede llegar a ser permisionarios, explotadores de áreas de hidrocarburos, o beneficiarios en los registros de empresas hidrocarburíferas,
acá hay un detalle. Las personas jurídicas comprendidas en la presente régimen podrán implementar programas de integridad consistentes en el conjunto de acciones, mecanismos, procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos en esta ley. Los actos ilícitos, no tenemos ninguna duda, son los 4 delitos que habíamos referenciado antes, que integran el Código Penal y obviamente su ordenamiento de fondo. ¿Pero qué son irregularidades? Irregularidades son contravenciones, son infracciones administrativas, son desprolijidades ante la administración pública o ante el sector público. Por ejemplo, lo que es la presión o desprolijidades de reclamos de determinadas tasas o cánones por parte de colegios profesionales a nivel provincial. Es la vinculación con los municipios, es la vinculación con las provincias, es la vinculación con entes descentralizados, es la vinculación con entes públicos no estatales, colegios profesionales, consejos, es decir, es muy amplio el aspecto. Es muy amplio el aspecto de lo que tenemos que ver y resguardar para lo que es el concepto integral de corrupción. Es decir, para que ustedes entiendan qué es un ente público no estatal, llega a ser sindicatos y obras sociales. O sea, imagínense el espectro hasta dónde llega, ¿no? Y esto está avalado también porque en el artículo 28 de esa misma ley le dice, si fuera una ley de fondo netamente, no debería decir esto. Pero en ese artículo, digamos, en el segundo párrafo dice, invítese a la ciudad de Buenos Aires y a las provincias a ajustar sus estructuras organizativas, de organización administrativa, a lo que es el contenido de esta ley. Es decir, la facultad es que las provincias y la ciudad de Buenos Aires no delegaron a la nación, como es el tema de la regulación penal, y él hace más a lo que es la regulación administrativa de sus organizaciones administrativas, ajustenlos a los contenidos de esta ley. ¿Para qué? Para observar debido contenido de los programas de integridad, la obligatoriedad de disponer de medidas y políticas anticorrupción en contratos administrativos, y así extendiéndose a lo que es la estructura de cada una de las empresas o cualquier sector en el cual esté obligado o digamos, compelido a observar medidas anticorrupción, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar. Espectacular, gracias Julio. Sigamos con el esquema. Entonces, partiendo de lo que decía Julio de los programas de integridad, que es un poco el foco de la ley, y lo que ponemos en agenda como que es compliance, por lo menos en Argentina, el capítulo central tiene que ver justamente con los programas de integridad. Y para ir rápido, así cumplimos con el tiempo y podemos ir a las preguntas, nosotros identificamos, la ley identifica 3 aspectos sustanciales dentro de todos los elementos que podría tener un programa de integridad, concreto como obligatorios, como un programa de integridad no deben faltar. Entonces, y esos elementos son el código de ética, por supuesto, y los procedimientos de integridad dentro de ese código de ética, un apartado específico para lo que son los procesos de integridad que respondan a la integridad en las licitaciones con el Estado y contrataciones públicas, y por supuesto una capacitación periódica. La sugerencia dentro del mismo marco de la ley, ahí tiene otros elementos, de los cuales se componen la evaluación periódica de riesgos, el apoyo a alto nivel del programa, el top from the top, un responsable interno, canales de denuncias, la protección del denunciante sobre esas denuncias, investigaciones internas que surjan justamente de esas denuncias, due diligence de terceras partes, due diligence de transformación societaria, monitoreo continuo y exigencias reglamentarias. Esto lo planteamos nosotros como para hacer una especie de repaso, porque creemos que los que están escuchando esta conferencia, muchos esto lo sabrán de memoria y otros recién toman contacto. Entonces, la idea es hacer un repaso del concepto de compliance para lo que es Argentina y a lo último terminar un poco con las herramientas que nos puede traer esta mecánica del compliance en lo que es la coyuntura. Entonces, siempre lo que me gusta hacer con este tipo de presentaciones es plantearnos y decir, bueno, teniendo un esquema de política de integridad, empresas que no lo tienen o que no están habituadas a trabajar con compliance, nos planteamos, ¿es posible? Bueno, ¿dónde está la posibilidad? Está justamente en que existe muchísimo material como para poder empezar a desarrollar. Y los queremos mencionar, obviamente, como lo decía Julio, tenemos los lineamientos de la Oficina Anticorrupción, más allá de la ley que mencionamos antes, que nos permiten y son una guía instrumental para poder desarrollar programas de compliance.
Y también, por supuesto, tenemos los estándares internacionales. Desde ya que las grandes compañías están muy acostumbradas a trabajar sobre estándares internacionales, con toda la lógica del trabajo que implica la planificación, la ejecución, el monitoreo, la mejora continua. Pero también dentro de los estándares centrales de compliance, como puede ser la ISO 19600, también existe la estándar internacional específicamente de anticorrupción, que es la ISO 37001, a la cual también uno podría tomar como marco para la implementación. Entonces, ¿por qué es importante o por qué esto que hablamos de compliance? Bueno, porque siempre decimos que las pymes son las que están en la primera línea, o sea, las pymes eventualmente pueden ser usadas como un vehículo, pueden ser usadas para hechos de corrupción en la forma de ocultar y de ser utilizadas básicamente por algún funcionario. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y por eso es que está tan instalado en el mundo y viene creciendo el tema del compliance focalizado en la anticorrupción. Entonces, ¿qué pasa qué hay que tener en cuenta o si es posible ir trabajando en paralelo con lo que son implementaciones de compliance y las flexibilizaciones que hablábamos durante la pandemia? Bueno, para eso también existe una norma internacional que fue aprobada en 2019 o fue actualizada en 2019 que tiene que ver con continuidad de negocio. Entonces, dentro de este marco conceptual, cuando uno quiera implementar su política de compliance o dentro de su marco conceptual de cumplimiento, también va a poder usar todos los beneficios que trae el estándar internacional de continuidad de negocio para evitar posibles complicaciones en el sentido de compliance. Entonces, ¿a dónde nos lleva la coyuntura? Nos lleva a que vamos a estar tomando decisiones de corto plazo, generalmente eludiendo, generalmente relajando algún tipo de controles. Podemos estar sujetos a due diligence de grandes empresas a la hora de contratar, que se lo mencionó Julio, como valor agregado, o podemos ser parte de procesos en los cuales tengamos que demostrar que estamos alineados con este tipo de política para no quedar fuera de algún procedimiento y bueno, y por supuesto disminuir la exposición al riesgo de problemas de corrupción, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estas decisiones que fuimos viendo, que se fueron tomando en coyuntura y que estuvieron afectadas o que pudieron haber incluido alguna revisión o consulta del comité de crisis a la gente de compliance? O como decimos siempre, quizás recomendar que la gente de compliance esté involucrada con el comité de crisis. Bueno, todas las noticias que fuimos viendo durante la pandemia tienen que ver con eso. Voy a ir pasando rápido, pero por ejemplo, al principio de la pandemia pudimos ver toda la disminución de ventas, como veíamos en otro artículo. También vemos casos que empezaron a tener justamente positivos de COVID-19, a lo cual deberían de tener líneas de producción o hacer algún tipo de aislamiento en la misma planta. Después vino todo el tema de reconvertirse, ¿no es cierto? Esta es una idea que quería manifestar de cómo las empresas en general, todos los rubros tienen que empezar a reconvertirse y todo esto va a estar vinculado por el compliance y desde el punto de vista, como decíamos, de la tecnología, desde el punto de vista del teletrabajo, desde el punto de vista de las contrataciones, desde el punto de vista de los tiempos de llegar a hacer los protocolos que se necesitan para tener continuidad de negocio. Todo eso van a ser decisiones que van a estar sujetas a los programas de compliance. Bueno, también durante la pandemia, estas son noticias que estamos viendo recientemente, la pandemia avanza, básicamente el aislamiento se mantiene, se va extendiendo, entonces lo que primero parecía algo que era de un corto plazo y que iba a tener un principio y un fin, iba a haber una nueva normalidad rápidamente, ya ahora las decisiones de corto plazo tienen que ver con estar todo el tiempo reprogramando o rediseñando cómo va a ser la nueva normalidad. Y en ese sentido, ir viendo la mejor forma de la continuidad de la empresa. Por supuesto que un proceso como este que asumió la TAM
que fue noticia en estos días, tiene que ver con lo menos malo, ¿no? Con tratar de continuar de la manera que uno tiene a la mano. Y básicamente en la industria que estamos hablando, que hablábamos con Gabriel, tiene que ver con cuál va a ser la nueva normalidad, o sea, y cuándo, ¿no? Bueno, todo esto va a estar afectado no solamente por la reclasificación de los objetivos o la reclasificación de los presupuestos, sino también por el redimensionamiento de dónde van a estar los riesgos, dónde van a ser los focos en los que tendríamos que poner nuestra mirada crítica a la hora de defender, ejecutar, programar procesos que tengan que ver con el compliance. ¿Cómo se hace entonces para desarrollar un programa de integridad? Bueno, 6 pasos básicos, como cualquier metodología que les mencioné antes de estándar internacional, siempre tienen que ver con lograr un compromiso en la cultura, con hacer una evaluación de riesgos, definir un plan de dónde se va a atacar, implementarlo, capacitar sobre esa implementación, ir haciendo un monitoreo sobre esa implementación y sobre esas cosas, lo que va a dar una mejora continua que tiene que ver con el componente de comunicación y retroalimentación. Yo defino al compliance como una pequeña mesita y quiero hacerlo gráfico y voy un poco rápido por el tema del tiempo para ver si llegamos a después tener algunas consultas. Pero yo lo defino así, es una mesita que tiene estas patas que lo sostienen, donde la compañía traza su cultura y arma su programa de integridad. Y estas 4 patas son lo que lo sostienen. Vimos antes cuáles eran los elementos que podían contener un programa de integridad y vamos a ver cómo podemos hacer un programa prácticamente con esos elementos integrados y en los tiempos en los que yo recomendaría usar para poder formarlo y para poder lograrlo. ¿Qué tiene que ver con esto? Si nosotros trazamos entre todos los elementos que habíamos hablado antes, que pueden llegar a componer un programa de integridad, lo primero que haría sería designar un responsable del área, que puede llamarse Compliance Officer, o puede estar en algún director, en algún asesor legal, o mismo he visto casos en que el área de responsabilidad está a cargo del área de auditoría interna. Luego, buscar los elementos obligatorios, esos que mencionábamos en la ley, y que tiene que ver con definir bien el código de conducta y las políticas de contratación con el Estado, y por supuesto, un programa de capacitación sobre eso para lograr o para poder garantizar que eso va a estar atravesando toda la organización. Luego tenemos 2 elementos que, si bien no están como obligatorios dentro de lo que son los elementos de la ley, para mí son elementos que son necesarios porque toman la base y que tienen que ver con la evaluación periódica de riesgos o la detección de riesgos para ver cuál va a ser el foco de nuestra política de integridad, y por supuesto el compromiso de la alta dirección para componer una suite que en los 3 pilares pueda mostrar y pueda garantizar al menos que la compañía tiene una cultura que va relacionada con las políticas de integridad. Con esto, lo que resolvemos es esa famosa mesita que les mostraba antes, donde tenemos, por un lado, lo que tenga que ver con el responsable interno, el análisis periódico de riesgos, el código de conducta, la política de conducta del Estado y el foco de la capacitación. A esto, para terminar lo que habíamos hablado, por eso están redondeados en colorcito rojo, con una línea de puntos, tiene que ver algo que es muy importante para completar, que tiene que ver con el canal de denuncia y todo lo que venga del canal de denuncia. Entonces, ante una composición de elementos, si ustedes me dicen cuáles son los elementos que sí o sí tienen que tener un plan de integridad, bueno, son los que están en verde, por supuesto, que son los obligatorios, los que están en gris, que son los que dan el apoyo fundamental desde el punto de vista de la dimensión, desde el punto de vista de la calidad que tenga que tener un programa de integridad, y los que están
sumados a los que están en rojito, componen esto que les decía, que es lo que para mí es fundamental. Por otro lado, tenemos sobre el rol de detección y de corrección de todo eso que pueda ir surgiendo del plan concreto. Entonces, para ir cerrando en lo que es las herramientas de una política de integridad que pueden ayudar a la coyuntura, como les había comentado que íbamos a hablar, desde mi punto de vista, dos herramientas que forman parte de una política de integridad pueden apalancar perfectamente a todo lo que tenga que ver con el aumento de riesgos que nos trae la coyuntura de la pandemia. Por supuesto que es una coyuntura que está circunscripta en lo que tiene que ver con el hecho fortuito o de fuerza mayor. Eso no cabe ninguna duda. Cualquier definición que agarremos de caso fortuito o fuerza mayor va a involucrar, va a representar lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, compañías que no tengan todavía un programa de integridad robusto o que estén enfocadas en compliance, pero que quieran empezar con elementos, yo los elementos que empezaría y o que de alguna forma apalancaría para reutilizarlos en la prevención y fortalecer la prevención son decididamente la formación y el canal ético. Y sobre la formación en compañías grandes, donde tienen que llegar hasta muchísimos empleados, muchísimos proveedores, una sugerencia es entrar en procesos de formación online, donde podemos garantizar que llegamos hasta que hacemos una cobertura completa de todos nuestros empleados y todos nuestros proveedores. ¿Por qué les digo esto? Porque se va a venir, y Julio lo mencionó en una parte de su presentación, se van a venir muchos cambios respecto de protocolos para volver a trabajar, protocolos de distanciamiento, protocolos de salud, por supuesto, de higiene. Bueno, y todo eso va a estar relacionado con compliance. O sea, ¿quién va a ser el que monitoree esos protocolos? ¿Qué va a pasar si un protocolo no se cumple? Aún peor, ¿qué va a pasar si por no haber cumplido un protocolo determinada persona se contagia o el virus entra en la compañía? Entonces, desde mi punto de vista, tener la posibilidad de que alguien denuncie anónimamente que no se está cumpliendo un protocolo o fortalecer esos protocolos y todos esos procedimientos con programas de formación y por otro lado, si ya estamos en ese camino o estamos por iniciarlo, fortalecerlo, creo que es el beneficio o las herramientas que podemos echar mano dentro de las políticas de integridad rápidamente relacionadas con la pandemia. Para ir cerrando entonces, ¿cuál sería el objetivo de estas políticas de integridad o de tener políticas de integridad basadas en las mejores prácticas y sobre todo en el cumplimiento de la ley? Bueno, para poder ejecutarlas, simplemente las autoridades deben ser las que lleven a cabo esta cultura, este cambio cultural. Deben divulgarlas desde arriba hacia abajo a través de toda su organización. Eso va a contribuir al prestigio y a la imagen de la compañía. Puede llegar a ser una exigencia de los clientes que nos lleven hacia ese punto. Y, como les decía antes, tener siempre estándares de integridad, cumplimiento, nos va a posibilitar mantener nuestra cadena de valor, ¿no es cierto? Y para dar un enfoque entre cómo comparten las grandes empresas y las pymes, nosotros acá lo que hacíamos a veces en algunas presentaciones teníamos todo este rango de la conveniencia, conveniencia común que tienen las grandes empresas y las pymes de adoptar políticas de integridad. Y creo que quedaron relegadas, ¿sí?, a esta que puse ahora nueva, que para mí es esto que les decía antes.
cómo podemos usar al compliance como herramienta para prevenir o para disminuir los riesgos que trae la pandemia. Ese sería el foco. Más allá de todos estos que seguramente cada uno en su medida, porque obviamente esto tiene que ver con la madurez, la dimensión de las compañías, los recursos que pueda destinar al área de compliance, que están todos mencionados acá abajo. Yo me quedaría con que las políticas de compliance pueden ser perfectamente vinculadas y perfectamente reutilizadas en procesos de coyuntura o de aumento de riesgo por desvíos en la ejecución de los procesos. Entonces, creo por ahí fui un poco rápido, quería aprovechar el tiempo, no me quería ir de la hora que habíamos pactado, así que les pido disculpas si algún punto, algún concepto no se entendió, pero me parece que puede ser más jugoso si abrimos a consultas. ¿Qué te parece, Gabriel? Buenísimo, buenísimo. Gracias por la exposición, Julio y Norberto. Si recibí algunas preguntas, si les parece, hacemos 2 o 3 preguntitas para más o menos cumplir con el horario. Una, ahí, Julio, vos mencionaste ahorro de costos, y muchas veces, ¿viste?, en esta industria así muy fierrera, de alguna manera digamos, vamos a lo llano, ¿no? Digamos, ¿cómo podríamos, una empresa que no tiene hecho el programa de integridad, ¿no? ¿Cómo se entiende la parte preventiva, pero si uno dice, ¿qué me ahorro si lo hago? Digamos, ¿nos podría responder esa inquietud? Me parece que la respuesta es más que evidente, ¿no? Punto 1, te ahorras una condición de prestigio para lo que es la selección en distintos contratos, ¿no? Yo por empresas grandes hago los controles o los due diligence por determinados contratistas, y por lo menos previo a lo que es cerrar un contrato y contratos importantes con determinados proveedores, hago toda una auditoría de cómo están estructuradas esas empresas. Uno de los primeros puntos que destaco es, ¿dispone o no esa empresa de un programa de integridad? ¿Dispone o no de un código de ética? Por mínima o insignificante que sea la empresa. Ese es uno de los aspectos importantes. Código de ética, lo que es el desarrollo del programa de integridad, las principales voces que deberían estar plasmadas en estos códigos de éticas hacia los mismos trabajadores, ¿no? Y es lo que refleja y lo que da un mejor ambiente de trabajo. Y también ayuda, y esto lo digo desde el lado, Norberto ya me escuchó decirlo, desde un lado ante las contingencias laborales. ¿Qué pasa cuando un trabajador viola el código de ética o viola digamos, prácticas esenciales dentro de una empresa? Por ejemplo, que comete hechos ilícitos utilizando el correo de la empresa. ¿Qué pasa? Yo, empleador, ¿puedo meterme en esos correos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que denunciar ante un juez? En mi caso me tocó ante un juez de instrucción, para acceder y aportar como prueba válida esos correos, y de esa forma procurar a toda costa de excluir a mi cliente de la responsabilidad por los daños y perjuicios que traía aparejado el obrar de este trabajador. ¿Cómo puedo justificar un despido con causa, y sobre todo en los marcos actuales, ¿no? Hay una resolución del Ministerio de Trabajo que no reseñé, que creo, si la cabeza no me engaña, era la 219, que fue la primera semana posterior al 20 de marzo, que en el artículo 6 imponía a los trabajadores que se estaban desempeñando en forma remota, o incluso aquellos que podían trabajar pero que eran factores de riesgo y se recomendaba el aislamiento forzoso, sin posibilidad de incorporarse a sus tareas a pesar de estar incluidos como actividad o servicio esencial, decía, tienen que desarrollar su actividad de buena fe. Es decir, tienen que observar en el marco contractual, porque es un contrato de trabajo, en esos marcos ejercer su actividad con la mayor buena fe. ¿Qué pasa si el trabajador hace cualquier cosa, no responde, no trabaja, viola el código de ética, utiliza el correo para otros fines? Es decir, ¿cómo conjugan esa actividad la pequeña empresa? Ahí, Julio, una cosa interesante que para apalancarlo y darle un cierre ahí es, tuvimos también una charla con Jimena Alguacil de España, que esto viene muy avanzado, y el foco también era, aceptaba esto que dice Julio, me parece sumamente interesante, pero también
había que tener en claro que la demostración de que el trabajador había sido capacitado en cómo usar esas herramientas y que no hubiera duda, que podía ser demostrado, porque si no, podía hace ser... la metodología. Claro, Eso hace a lo que es la capacitación como integrante del programa de capacidad. Habla de lo que es el resultado de la metrología, que es uno de los elementos que Norberto describió en cuanto a los contenidos de los programas de integridad. Y ojo, esta capacitación que estamos hablando también se tiene que trasladar, como dije antes, del sector público al sector, del sector privado al sector público. Los jueces laborales, muchos hablan de los jueces penales, no, jueces laborales, jueces civiles, jueces comerciales, jueces contencioso administrativo, tienen que estar capacitados. Hace 2 semanas un cliente, pequeña empresa, una pyme, logró salir adjudicatario en un contrato en una concesionaria por ser la única que se presentó con un programa, con un código de ética y un programa de integridad en desarrollo. Bien. Y le ganó grandes. Y ojo, aquí hay un punto cardinal. A nadie le interesa, pueblo chico, infierno grande, a nadie le interesa involucrarse con una empresa que tenga una mala imagen o mal prestigio, sobre todo cuando son estructuras más chicas y familiares. Y dar una imagen de disponer un código de ética en garantía también de los mismos trabajadores de la empresa, que digamos, el eco de la voz de esos trabajadores se tiene que reflejar en ese programa de integridad, está ahí canalizado, ¿no? Y bueno, obviamente eso da una imagen distinta a la empresa. Y eso, en definitiva, ahorra costos. No, está clarísimo. Gracias por la exposición ahí. Solo para recalcar, yo creo que lo dijiste, Norberto, pero me preguntan digamos, ¿cuáles son los primeros pasos? Soy una pyme, digamos, y ¿qué tengo que hacer para hacer un programa de integridad? No tenemos nada. Mucha empresa familiar hay, pyme grande, digamos, pero empresa familiar que capaz que este tipo de práctica no lo tiene. ¿Qué tiene que hacer? Los 2, 3 primeros pasos. Sí, lo primero, yo te diría que está buena la pregunta, pensaría en construir justamente una política mínima basada en riesgos, por supuesto, eventualmente ver cuáles son los riesgos que me podrían estar influyendo y automáticamente hacer una buena capacitación tanto a su personal como a sus proveedores sobre esa política y qué es lo que está buscando hacerse fuerte ahí. Y eventualmente ir mejorando, puede ser con la implementación de un canal de denuncia, un canal de integridad, donde pueda ir poniendo en valor esas políticas, y eso solo le va a traer otros riesgos, que puede ir desafiando a ese programa, ir mejorándolo, y por supuesto ya con todos los datos que va recopilando de esa línea o de esa información, en el tratamiento, tomando decisiones, por supuesto, para ir dando solución a esa problemática. Buenísimo, no, gracias. Ahora voy a hacer una consulta mía, digamos, pero yo les comenté a ellos que como institución estamos viendo de realizar un manifiesto de compliance y ustedes me comentaron que algunas instituciones, digamos, ya lo hicieron o están en proceso digamos, eso es algo bastante nuevo en Argentina, ¿no? O sea, instituciones que tienen 40, 50, 60, 70 años, compliance es como una palabra nueva en el diccionario, ¿no? ¿Cómo lo están viendo ese proceso? Si querés ahí te agrego, es una situación que, como dije al concluir la exposición, ¿no? Ya está instalado, es una realidad, cambió mucho la cosmovisión y se maduró mucho lo que es el ejercicio de cada actividad liberal, ¿no? A nosotros como institución, como estudio jurídico, trabajando con empresas en el exterior, por ejemplo, empresas en el exterior tienen tal maduración que estudios jurídicos en terceros países tienen hasta un responsable de compliance interno, por lo que es la estructura y lo que es el análisis de riesgo y actividad de los abogados o los bufetes en el exterior. Y nos preguntaron quién es el responsable de compliance en el estudio. Yo te invito a que me indiques qué estudio tiene en la República Argentina un responsable de compliance, porque la verdad que le hago un monumento. Pero la realidad es algo que se va extendiendo. Las multinacionales que están instaladas, concesionarias, licenciatarias y demás, y es algo que también explicaba alguien que me mandó una consulta en privado, la función de compliance no tiene partido político, no tiene partidismo, no hace populismo, no hace nada, es decir, simplemente va en línea a una conducta ética. Puede darse un escenario que incluya determinada administración, que incluya la otra,
desafortunadamente todas las administraciones tienen en más o menos un nivel de corrupción que hay que ser hipócrita para desconocerlo, ¿no? Sobre todo por hechos que ya son notorios. Incluso la anterior, la saliente última me refiero. El objeto de esta exposición no fue meterse en esos temas, y obviamente ya le anticipé mis disculpas y obviamente eso ofendió, pero son realidades, y esta realidad ya se maduró en el exterior y se traslada a la República Argentina. Concesionarias, licenciatarias, permisionarias tienen códigos de éticas que son públicos, uno puede acceder a través de su página, y esos códigos de ética hacen una cascada que llega a los mismos proveedores, hace a lo que es la vinculación de esas empresas en las cámaras que integran. O sea, es lógico que las cámaras que integran tengan sus códigos de ética que trasladen y hagan integrar, o sean concordantes, o se complementen con los códigos de ética que tienen sus socios, y que obviamente va a integrar a grandes empresas como a pymes. Y bueno, esos códigos de ética, reitero, van a incluir cuestiones que hacen a defensa de la competencia, que hacen a la cartelización, que hacen a la obra pública, que hacen a lo que es la explotación de áreas, que hace a lo que es el tratamiento y políticas de integridad o violencia laboral en determinadas áreas. Les voy a dar un ejemplo que parece tonto, ¿no? Ya ancestral, Neuquén tiene un registro de deudores alimentarios, ¿no? Este registro de deudores morosos alimentarios, que involucra a padres de ambos sexos, que están en mora en el cumplimiento de sus obligaciones alimenticias para con sus hijos, es causal de exclusión. Es decir, si esa persona integra un directorio de una empresa permisionaria o concesionaria en la jurisdicción neuquina, automáticamente tiene que ser excluida. La única alternativa que le queda es excluir a esa persona del directorio. Pero muchas empresas pasaban este tipo de medidas por alto. Medidas por alto que aparte son materia de reproche en códigos de ética que ya estaban vigentes en el exterior. Y una cuestión sustancial de estos códigos de ética que se están empezando a implementar acá en Argentina es tratar de cambiar la imagen que tenemos. No, totalmente. Y ahí, humildemente, lo que justamente como institución estamos haciendo, engloba muchas empresas, es dar ese puntapié. Hay muchas empresas, obviamente, que están muy adelantadas, pero otras no tanto. Entonces creo que esto del manifiesto de cámaras, de instituciones que representan a la industria, es como un acelerador. Yo les pido disculpas. Sé que tengo ahí varias preguntas más, pero un poco para cumplir con el tiempo. Si les parece, cierro y les doy ahí la última palabra a ustedes, pero muchísimas gracias. La verdad que muy rica la presentación, creo que da para mucho más. Y bueno, obviamente estamos a disposición para cualquier consulta. Pueden ir directamente o nosotros como IPA podemos derivarlo sin ningún problema. Y bueno, ahí muchas gracias a Baker Tilly como aliado del IPA, que seguramente vamos a seguir en contacto por todo esto, que esto recién comienza en Argentina. Muchas gracias y les dejo el cierre a ustedes, Norberto y Julio. Buenísimo. Yo una cosa para aclarar y justamente para seguir con las palabras de Gabriel, el agradecimiento total y a la audiencia pedir disculpas si esto que decíamos, no teníamos bien en claro cuál era el grado de madurez en el conocimiento sobre el tema de compliance. Podría haber empresas o representantes con muchísimo conocimiento y podría haber empresas que, como vi una consulta que mandaron por privado, de un sindicato que no tiene nada, digamos. Entonces era como que era difícil concatenar eso. Así que espero haber sido claro y si no, aclararemos todo lo que sea posible. Y un saludo para todos y un placer, como siempre, poder estar compartiendo las experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias también. Muchas gracias, Aripa, por la invitación. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.